Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Las 12:17 en punto. Vamos a tratar de ser eficaces, eficientes, atractivos y consistentes. Lo que no son muchas de las gentes de este país. Antes de empezar con lo que os he recordado hace un momento, vamos a hablar de lo más importante del Le Monde de hoy por la mañana. Y es una cosa sorprendente. Y es que Francia, sobre todo la derecha francesa, ya no cree en los déficits. Ya no cree en que aumente la deuda. Yo tampoco creo en los déficits en la situación actual. Yo tampoco creo en los aumentos de deuda en el contexto en el que estamos. Y sí que creería en ellos si los déficits sirvieran para racionalizar el país, para hacerlo más productivo, para que los trabajadores estuvieran ocupados en su totalidad, para que cobraran salarios dignos, no salarios de 3 horas, de 4 horas, en trabajos de un par de semanas o 3 meses. No. Estaría de acuerdo con los déficits y deudas si sirvieran para algo. Los franceses, la derecha francesa, en estos momentos considera que los déficits y las deudas no sirven para nada. ¿Por qué será esto? Mi directora de producción siempre me dice que duro con la economía, que me explico mejor en economía que en otras cosas. Bueno, vamos a explicar lo que yo pienso. Vamos a ver. Si Estados Unidos tiene una deuda prácticamente de su PIB, si Alemania y Deneden una deuda de 110%, y si le sumamos lo que sería la capitalización de las pensiones, o sea, lo que tiene que pagar Alemania de pensiones a lo largo de los próximos 15 años, si sumamos eso, Alemania tiene una deuda del 300% del PIB alemán, una cifra de bemoles. Fijaros en las cosas curiosas que tenemos que vivir. Estados Unidos, una deuda impresionante que no piensa pagar nunca. Mirad lo que digo, no piensa pagar nunca. El Reino Unido, una deuda que asusta el miedo. Alemania ya se acabó de contar. España está entre los 4 grandes de deuda. Deuda con relación al PIB. Porque si no estaríamos, lógicamente, en otra situación. Estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y España. Somos gente importante. Hay que reconocer que es una maravilla el mundo que hemos preparado, sobre todo Mariano Rajoy y la vicepresidenta. Voy a seguir con el tema, pero hago un alto en la vicepresidenta. Nuestra vicepresidenta, cuando ganó el PP las elecciones, se le ocurrió ir con su maletica a New York, pero sobre todo a Washington. Era impresionante verla ahí con su maletica. Más que maletica, parecía un maletón. Bien, fue una reunión del Instituto de Finanzas Internacionales. Y estuvo con gente de Bilderberg, del Consejo de Política Exterior, con gente del gobierno americano, y como se creía que estaba en España dando conferencias tras los consejos de ministros, cosa que hace con mucha frecuencia, esta vicepresidenta para todo y para nada, porque mejor dicho, vicepresidenta para todo que no sabe nada de nada, pero que se ocupa de los servicios de seguridad, que se ocupa de las televisiones españolas, que se ocupa de manejarlas como una posesa. Esta vicepresidenta tuvo que oír algo muy fuerte, que en realidad la califica y a lo mejor ya no tengo que decir yo muchísimo más. Le dijeron, señora, nos ha contado las milongas de España, que Mariano Rajoy es un presidente maravilloso, cuando todos sabemos que hay corrupción hasta las cachas en España, en el Partido Popular y en el señor Mariano Rajoy. Aquí no se viene, a este Consejo del Instituto de Finanzas Internacionales, no se viene a contar milongas. Hay que venir a hablar de cosas serias, hay que decir la verdad, que España, le guste o no le guste, es el mayor problema de Occidente. Y como usted no entiende estas cosas, y está hablando con gente seria que sabemos de qué va, y usted no sabe de qué va absolutamente nada, porque nosotros controlamos España, y usted no sabe que nosotros controlamos España, ¿por qué no se va a la playa con su niño y nos deja y no vuelve a darnos la lata más? Creo que nunca más volvió Soraya Sáenz de Santa María a Estados Unidos.
al menos para una reunión en la que tuviera que presentar la problemática española. Es cierto que luego ha mantenido una relación de dependencia con Angela Merkel, una política decadente que ya está en su otoño definitivo. Ha tenido una relación especial, pero no para defender los intereses de España, sino para someterse a los designios que Alemania tiene para España. Por lo tanto, ha sido una vicepresidenta terrible, terrible. Ha salvado medios de comunicación que estaban quebrados, que merecían morir definitivamente. Ha salvado televisiones quebradas y ha forzado a bancos a que participen en periódicos y demás cuando los propios bancos estaban quebrados. Esta vicepresidenta para todo, que ha utilizado todo lo que ha podido para sus intereses particulares y los de su partido, se ha equivocado muy seriamente y no podemos más que ponerle un 0 absoluto, sobre todo al salvar a periódicos como El País, sin salvar a otros, ayudar a echar al director del periódico del Mundo, un gran periodista, aunque tenga sus defectos, y sobre todo, y lo más vidrioso, es que el Grupo Planeta quebrado ha tenido el apoyo total de la administración para que su Antena 3 y sobre todo la Sexta o la Secta, como la queráis llamar, haga una política comunicativa que da verdadera vergüenza. Estoy hablando especialmente de García Ferreras, un amigo, por cierto, de Florentino Pérez Rodríguez, y su televisión, que es lo más sectario que existe en España. Bueno, ya hemos centrado a la vicepresidenta y seguimos el por qué la deuda y el déficit no preocupan a Francia. Y digo yo, a mí tampoco, porque claro, entre una lluvia suave de estas de Galicia y un huracán de aquellos que corren el Golfo de México y arrasan medio Estados Unidos, hay mucha diferencia. Y lo que en realidad tenemos que tener en cuenta es que el déficit y la deuda está ahí, está disparado, tenemos una burbuja de deuda, pero ¿qué es esto? Si esto no es nada en comparación con el gran problema que tiene el mundo en estos momentos. Es ridículo preocuparse por el déficit y la deuda siempre que te des cuenta que estamos ante una catástrofe. Slobodan Žižek dice que en esta época solo estaremos cómodos y relajados predicando la situación apocalíptica que vivimos. Y tiene razón. El sistema monetario internacional está zumbado completamente. Hay que cambiarlo. Hay que ir otra vez a Bretton Woods o a Madrid o a donde queráis. Hay que volver todos los países del mundo civilizado, todos los países de Occidente que tienen mucho que decir, tienen que reunirse de nuevo para ver cómo salvamos el sistema monetario internacional. Porque si no lo salvamos, el mundo no sabemos dónde terminará. Hemos anticipado muchas veces 2018, primeros días de 2018, cuidadito, mucho cuidadito, porque puede haber mucho peligro. Y en el fondo es porque las deudas están disparadas en todos los sitios, pero no es nada esto al lado de los 55 billones de derivados que tiene Alemania en el Deutsche Bank, de los 40-50 que tienen los dos grandes bancos franceses, de los 320 y tantos que tienen los grandes bancos de inversión americanos, y lo que tengan los bancos centrales que no nos han dicho y que ocultan sin lugar a dudas. Eso sí que es un gran problema. Por lo tanto, lo que os estaba diciendo, a mí qué más me da, que me rasquen el dedo del pie cuando el problema de verdad que tengo es una espada de Damocles que me puede romper el cuello completamente y dejarme machacado. Y estoy hablando de lo que le puede pasar a los países de Occidente. Fijaros la tontería, nadie lo ve. La prensa española, hoy tenía la tentación de poneros la Sexta un rato mientras hablábamos nosotros, pero mi directora de producción me lo prohíbe. Algún día lo pondremos. En España no se habla de nada serio que le puede perjudicar a España. Nada. En España no se habla, por descontado, de que Alemania está podrida y que en estos momentos Alemania clarísimamente se está descomponiendo en el sentido de que los partidos de la derecha, cuidado, no tan derecha, porque en realidad no es más que una parte de la cristianodemocracia que se ha salido sencillamente de las órdenes de Merkel, porque Merkel ha ido por donde le ha dado la gana.
Una derecha que no cree en el euro. Tampoco yo creo en el euro y no soy de derechas. Y por lo tanto, ¿cómo me calificarían a mí en Alemania por decir estas cosas? Estamos diciendo que en Alemania hay un partido que tiene más votos que Angela Merkel. Es un partido, yo le llamaría más bien de centroderecha nacionalista, pero en el sentido de que no cree en el euro, no cree en la Europa que estamos haciendo. Igual que yo, y no soy de derechas. Sin embargo, nuestros políticos no tienen ideas, no plantean nada. Nuestros periodistas se dedican al pesebre, la caverna está desmadrada y es un desastre total porque repugna ver la televisión en estos momentos. Es hora de que vayamos dándonos cuenta de que en España hay que hablar de los problemas del mundo que nos pueden hundir definitivamente para siempre. España solo tendría sentido que cuidara sus déficits y su deuda si sirvieran para que hiciéramos un país racional, una organización autonómica eficaz, que si no necesita 17 autonomías, podríamos buscar la manera de que se redujeran a 3, a 5, a 6, perfectamente posible. En Alemania lo hacen. En España no se puede hacer nada porque nada más que toques algo, todo se viene abajo. Os decía, amigos, que queréis cambiar España y sigo un poquito la marcha, porque en el fondo es lo mismo que se ha dicho en los años 30 e incluso a principios de siglo, e incluso en 1812. Estamos repitiendo la historia se repite, al principio como pareciendo algo como cosa seria, hoy se repite como una farsa. Y desgraciadamente, si queréis cambiar España, tenéis que poner mucho de vuestra parte. Os digo, poneos en marcha. ¿Que a dónde vais? A llevar al PP, al PSOE, a Convergencia, al PAR, al cementerio de los partidos corruptos donde duermen el sueño eterno, partidos que traicionaron a sus votantes y que les han robado sin misericordia. Eso es lo que tenéis que hacer. Y cuando vayáis hacia ese cementerio al que vais a meter para siempre a esos partidos que nunca debieron existir porque han sido incapaces de tener un mínimo de dignidad y que no han respetado ni siquiera las leyes que ellos mismos se dieron, ¿qué hacéis cuando tropecéis con alguien que mienta? Como por ejemplo el presidente del gobierno, o la vicepresidenta, o el ministro de Economía, o el ministro de Justicia. ¿Qué hacéis? Pues sencillamente gritarle a la jeta, mentirosos, y adelante. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis cuando veis a un político que roba? A una alcaldesa de Valencia que encima se resiste y quiere seguir en el Senado. ¿Qué tenéis que decir cuando veáis a esta tía? Ladrona, lárgate del Senado de una maldita vez. No es justo que estés en él. ¿Qué más podéis decir si tropezáis con un juez que prejuzga? Fuera de la justicia, señor juez. No se puede prejuzgar. No me vaya al palco del Real Madrid, que tenemos serios problemas cuando vemos que un ministro de Justicia puede estar en el palco del Real Madrid, cuando vemos a una ministra de Agricultura que está en el palco del Real Madrid, cuando vemos a un presidente del gobierno que está en el palco del Real Madrid, cuando vemos a un presidente de la comunidad de cualquier zona de España que está en el palco del Real Madrid. Si esos señores no gestionaran los recursos de los españoles, de sus autonomías, de sus municipios, de sus cabildos, podríamos entender eso. Pero como los gestionan, no pueden estar juntos, porque el señor Florentino Pérez no es ningún angelito. Mi directora de producción, como siempre, me dice que suavecito con Florentinito. De Florentino tenemos que hablar mucho y ya hablaremos. Pero sigamos con los... ¿Qué ocurre cuando tropezáis con políticos que dicen gansadas, pero verdaderas? Ayer tarde Inés Arrimadas, el día anterior Pedro Sánchez, el otro día Miguel Urbán. ¿Qué decís cuando os encontráis con Mariano Rajoy dando un mitin a gente con la cara embobada? ¿Qué tenéis que decirles? Estúpidos, estúpidos, a ver si de una puñetera vez os planteáis que hay que salvar España y seguir adelante. Esto es lo que trato de hacer. Amigos de Periscope, que queréis salvar España. Hay que olvidarse de lo políticamente correcto, si no, no cambiaremos este país. Ninguna constitución española se ha salvado, ninguna. Todas ha habido que desmontarlas y crear otras nuevas. Llevamos 15 minutos, todavía me quedan 10 minutos para hablar de este mundo en el que vivimos.
me le voy a dedicar un minuto a Podemos. Podemos hacía falta, sin dudas de ninguna clase. El 15M fue muy importante y nos daba un rumbo. Y sin embargo, Podemos cometió muchos fallos. No obstante, sigo pensando que es necesario, pero que sobra mucha gente entre los dirigentes de ese partido. Y me voy a explicar mejor. Yo en su día creí que funcionaría, porque creí que esta gente tenía sentido común, que entendía lo que era la dignidad, el compañerismo, la nobleza, el no traicionar a los propios compañeros. Y me encontré con que la primera jugada fina que se les ocurrió para controlar el chiringuito, plataforma Agora Voting, una plataforma para delinquir. Una plataforma en la que el señor Escolar consiguió ponerse casi de number one en las listas de la Asamblea de Madrid. Repugnante, pero real. Eso no puede ser. Tú no puedes utilizar una plataforma para poner a tu gente. Y si encima después ocurre que esa gente son muy flojitos, que no son capaces de gestionar una ciudad, ni un ayuntamiento, ni una asamblea, ni son capaces de gestionar nada, estás haciendo mucho daño a los españoles. Por lo tanto, señores de Podemos, señores del PSOE, para los que lancé en su día un manifiesto para ver si reaccionabais de una maldita vez. Es muy difícil para mí recomendaros que de una puñetera vez pongáis dentro del partido a lo mejorcico de este país, que no son precisamente los Rubalcaba, el señor Borrell y compañía para asesoraros, no, ni siquiera Felipe González. Buscar a lo mejorcico de este país y decir que vais a ser honrados y serios, que vais a cambiar la Constitución, que le vais a permitir a la gente que decida si quiere monarquía o república, que a la gente vais a decirle que queréis que los catalanes, los navarros, los gallegos, los valencianos, los de las Islas Baleares, los vascos, se sientan incluidos en España, para lo cual hay que cambiar lógicamente la Constitución y el sistema político, con rey o sin rey, porque del rey abajo, ninguno, como siempre se ha dicho en la historia de España. Insisto, tenemos que ser serios, señores del PSOE. Yo os aguanté 30 años, terrible, 30 años aguanté allí. Al principio las cosas fueron razonables, pero cuando se cambió la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, se tumbó la democracia y el Estado de Derecho en España. Hoy, cuando vamos a los juzgados, y hoy no me dará tiempo y por eso no hablaré casi, hoy cuando vamos a los juzgados tenemos que soportar que el poder político mediatiza completamente los tribunales. Es cierto que poco a poco, en los últimos tiempos, viendo tanta corrupción, viendo tanto asco, viendo que no se puede respirar en la ciudad de Madrid porque las alcantarillas huelen, que apestan, cuando se ve eso, es cuando la gente no le queda más remedio que reaccionar. Y los jueces también son personas que viven y a veces se toman la vida en serio. Son de esos que se ponen en marcha hacia el sepulcro para cargarse todo lo que hay que cargarse y cambiar para hacer de España un país en el que les guste vivir. Porque en España se vive de maravilla. España sería maravillosa si no hubiera 500 personas físicas o jurídicas que son verdaderos sinvergüenzas, corruptos de la cabeza a los pies. Y no doy nombres para no tener querella pasado mañana. Aunque me preocupa ya cada día menos las querellas y las demás. Estamos dispuestos a cambiar todo, sea como sea. Los jueces ahora se atreven. Y ahora, ayer mismo, un fiscal considera que hay que meterle 20 años de inhabilitación al señor Griñán, 10 al señor Chávez, y quiero recordar 6 años de prisión para el amigo Griñán. No está mal, es una buena temporada para poder aprender cosas. Yo preferiría que PSOE entero, PP, fueran ilegalizados y desaparecieran de la política para siempre. Lo deseo, de todo corazón, y creo que sería bueno para España. Los jueces se empiezan a atrever, como lo hicieron en Italia y como lo están haciendo en Francia cuando juzgan a Sarkozy y cuando están haciendo que si los ministros en el Reino Unido no dimiten, los juzgan. Bien, ¿podemos esperar algo de la justicia? Lo justo. Yo de momento
De momento voy a quejarme ante el Consejo General del Poder Judicial de lo que he visto en los juzgados. Yo de momento insisto a todo el mundo en que lo más importante que hay en España que cambiar es el Poder Judicial para que sea constitucional, independiente y que los jueces elijan a los jueces. Me sirve de referencia el modelo de Antonio García Trevijano, seguramente el mejor que se ha preparado en España. El modelo de España también tendrá que cambiar. España no puede seguir con unas autonomías que gastan 60.000 millones de euros de más que no podemos recuperar de ningún sitio. España no puede tener a los empresarios del IBEX viviendo del boletín oficial del Estado y amamantados por la vicepresidenta. España no puede tener un mundo empresarial que solo piensa en sus beneficios y que, habiendo quebrado la mayor parte de las empresas financieras e incluso grandes empresas, estén esperando que le resuelvan las cosas a costa de el ciudadano español. En fin, amigos, mucho más teníamos que haber hablado, mucho más hablaremos, y solo 4 cositas. Mejor dicho, una cosita. Para ser un buen político, para ser un buen empresario, y no ser un mal empresario, como es, por ejemplo, el personaje del que os hablo tanto, hay que ser eficaz, hay que ser eficiente, hay que hacer atractivas las cosas que tú haces y hay que ser consistente. Aquí no puede ir nadie por el mundo presumiendo cuando socializa las pérdidas y se lleva los beneficios. Y estoy hablando del Escal, estoy hablando de la depuradora esa del sureste de España, estoy hablando del tren que cruza con París, que hay un señor que quiere que le suelten la pasta, nuestra pasta. No estoy de acuerdo, ese señor no puede ser modelo de nada, y a sus abogados le digo que no es modelo de nada. Y cuando vayamos a la batalla, que se vaya preparando, porque vamos a poner las cosas sobre claras, muy claras. Saludos a todos desde Madrid, amigos.